la presión arterial, el pulso, son variables propias de cada situación. El ser humano no es una máquina, no es algo fijo y estable. Es el primer concepto clave que debe crear una sociedad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la presión arterial es muy variable de por sí en todas las personas. ¿Por qué? Porque está influida por un montón de factores. Si usted tiene miedo, está angustiado, tiene un susto, hace una actividad física, se fumó un cigarrillo, se tomó un café, eso va a incidir en el valor de la presión arterial. Es decir, primer concepto, repito, es variable y es variable por un montón de factores. El frío es un factor estacional. Así como las plantas que uno las ve cambian, porque se le caen las hojas, se secan, etcétera, etcétera, el ser humano cambia en lo que se llama el ritmo circadiano. La luz, la cantidad de horas de sol que tenemos, la temperatura, la presión atmosférica, todo eso influye en la presión arterial. De modo tal que esa presión arterial, en los meses de invierno, que es cuando teóricamente, y es así, hace frío, la presión arterial tiende a aumentar 1 o 2 puntos, depende de cada uno. ¿Por qué? Porque el frío descarga una reacción en el organismo en la cual el mismo organismo tiene mecanismos de autorregulación de temperatura. El ser humano es muy complejo y tiene mecanismos de autorregulación de todo, también de la temperatura. Entonces, ¿qué dice el organismo cuando tiene frío? Le vamos a dar prioridad al cerebro, al corazón, al riñón, a ciertos órganos nobles. Para eso le saca temperatura a las partes distales, por eso se nos enfrían las manos, se nos enfrían las orejas, se nos enfrían los pies. ¿Eso qué significa? Llevar más sangre hacia la parte central. ¿Cómo hace eso? Disminuyendo el calibre de las arterias. Si yo disminuyo el calibre de las arterias, es un fenómeno físico. A menor calibre arterial, para la misma cantidad de sangre, aumento la presión. Por eso los valores de presión van a estar probablemente 1 o 2 puntos más elevados de lo habitual. No hay que confundir esto con que tengamos hipertensión arterial, que ya es una enfermedad en donde los mecanismos de regulación han fallado para estabilizar la presión. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando las variaciones de presión son mínimas, y a los cuales hay que sumarle no solo el frío, con el frío va asociado que uno consume más comidas con calorías y es una situación propia del organismo, inconscientemente busca comidas más calientes, más condimentadas, y eso implica también incide en la presión arterial. Pero ¿qué pasa con el frío también? Las horas activas o las horas al aire libre son menores. Ni hablar que ahora se suma el efecto del coronavirus. Por lo tanto, todo eso ¿a qué nos lleva? A ser un poco más sedentarios, menos actividad física. Nosotros sabemos que la actividad física es la actividad física aeróbica. Salir a caminar, andar en bicicleta, un trotecito, todas esas actividades al aire libre ayudan a estabilizar y a bajar la presión arterial. Cuando ese mecanismo no está, porque el frío nos limita, cuando la dieta es más rica en condimentación, cuando el frío nos obliga a que el organismo se readapte para tener menos frío en órganos más nobles y más sangre, todo eso nos conlleva a que la presión pueda tener alguna variación. ¿Esto qué significa? ¿Que vamos a ser hipertensos en invierno y normotensos en verano? No, absolutamente no. Eso significa que valores normales de presión, 12,8, a lo mejor en invierno es 12,5, 13,8, 8,5, nada más. Y que va a ser circunstancial también. Los pacientes que tienen problemas de presión deben controlarse más seguidamente su presión arterial, porque probablemente requieran algún pequeño ajuste en la medicación o algún pequeño ajuste de recordárselo a través del médico, de que se tiene que cuidar un poquito mejor en las comidas. Esto no implica que no consuma alimentos con calorías o calientes para calentar el cuerpo y demás, sino que implica no consumir exceso de sal, por ejemplo, que sabemos que es el enemigo número 1 de la presión arterial.